Alcate jauna, Zinegotzi, para mí es un placer estar hoy con vosotros y con vosotras en algo tan importante como es los planes locales de empleo, ¿no? Hoy acudimos a la cita anual que con este ayuntamiento venimos ya realizando a lo largo de esta legislatura y anteriores también para presentar los planes locales de empleo de Donosti. Una cita imprescindible para animar a que las personas donostiarras demandantes de empleo actualicen sus currículum en las oficinas de Lanbide para poder estar en las mejores condiciones para participar en los planes locales de empleo. Esta iniciativa es fruto de la colaboración interinstitucional entre el Gobierno vasco a través de Lanbide y también el Ayuntamiento de Donostia, porque sí que creo sinceramente que el objetivo es común para todas las instituciones, Ayuntamiento, Diputación y el Gobierno, y que esa colaboración interinstitucional nos va a permitir conseguir esos objetivos. Objetivos de que el 10% o que la tasa de desempleo esté por debajo del 10%. Un programa en el que el Gobierno vasco invertirá, como han dicho tanto el alcalde como el concejal, 1,5 millones de euros que generarán 226 nuevos puestos de trabajo. Ekimen hau, Eusko Jaurlaritzaren Lanbideren bidez eta Donostiako udalaren erakundeen arteko lankidetzaren emaitza da. Programa horretan, Eusko Jaurlaritzak ia 1,500,000 euro inbertituko ditu eta 226 lanpostu berri sortuko ditu. Este plan de empleo local incluye 3 líneas complementarias. La primera sería la que tiene que ver con el fomento del empleo. La segunda de las ayudas tiene que ver con las ayudas a la contratación de los jóvenes y tercera, y no menos importante, también el autoempleo. No quiero abrumaros con cifras, ya os estamos haciendo la presentación del PowerPoint, el concejal ya ha dado también algunos números y, bueno, en la nota de prensa viene con todo detalle lo que hemos venido realizando. Pero lo que realmente es importante y es que tras estas cifras hay personas que salen del desempleo y eso es lo que queremos destacar. Porque la cifra realmente importante es que este Plan de Empleo Local 2019 va a impulsar 226 empleos, 226 buenas noticias para este número tan importante de donostiarras. Benetan garrantzitsuena da zifra horien atzean langabeziatik atzeratzen diren pertsonak daudela. Zifra benetan garrantzitsua da 2019ko enplegu plan honek 226 enplegu bultzatuko dituela. 226 berrion donostiar kopuru horrentzat. Estos planes de empleo abrirán más posibilidades, contactos y facilidades a aquellas personas que van a tener la oportunidad de participar en ellos. Estos contratos beneficiarán de forma muy específica a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, lo comentaban anteriormente, ¿no? Perceptores de RGI, mujeres, jóvenes, personas desempleadas de larga duración, personas en riesgo de exclusión. Y con estos planes, desde esa colaboración público-privada que me gustaría remarcar y aprovechar para dar las gracias a las empresas que tenéis esa conciencia para poder seguir colaborando con las instituciones, damos un paso muy importante en la recuperación del empleo. Disminuir la tasa de paro por debajo del 10% era el objetivo más importante del Gobierno vasco y del propio país para esta legislatura. Con esta y otras iniciativas estamos consolidando dicho objetivo. Estamos ya por debajo del 10% en Euskadi, con un índice de desempleo del 9,2%, que en la capital guipuzcoana, lo decía bien el alcalde, baja hasta el 8,2%. Pero ni todo nos queda mucho trabajo por realizar. Desde el año 2013, en Donosti, el número de desempleados ha bajado de 12.000 a 7.436 personas. Más o menos unas 4.000 donostiarras y personas que viven en Donosti se han incorporado al mercado de trabajo en los últimos años. Y sin duda esta es una muy buena noticia, pero no podemos quedarnos quietos. Con iniciativas como este Plan Local de Empleo, las instituciones luchamos contra el paro, con la colaboración de las empresas de la ciudad y del propio ayuntamiento, hasta llegar a una inversión global de 1.700.000 euros, que generarán 196 contratos y 30 autoempleos, 30 posibilidades de autoempleo.
Los objetivos del plan son claros. En primer lugar, propiciar la inserción laboral de las personas más vulnerables y consolidar el apoyo a la contratación también de jóvenes con buena formación, pero que tienen dificultades en su camino profesional. Ahí también estamos colaborando con el ámbito universitario, con las universidades, para dar ese paso, ¿no? Favorecer ese paso del mundo educativo al mundo laboral. Hace apenas una semana estuvimos también en Donosti, en la segunda edición del Congreso Internacional de Empleo y en la Feria Mercalán, en la que hicimos un trabajo, creo que importante, poniendo en contacto oferta y demanda, más de 700 ofertas, una gran participación, que es lo que tenemos que seguir haciendo. Hoy nos volvemos a ratificar en nuestro compromiso con el empleo y especialmente con el empleo de calidad y con el impulso que tenemos que hacer para conseguirlo. Y esta iniciativa es un granito de arena más. Ahora toca a las personas desempleadas de Donosti que actualicen sus currículos, que tengan ese currículum bien realizado para que formen parte de este ambicioso Plan Local de Empleo 2019. Yo, por mi parte, simplemente agradecer la colaboración con el Ayuntamiento, agradecer a las empresas que sin vosotros sería imposible poder llevar adelante estos planes de empleo, que sí que estamos consiguiendo el objetivo de bajar el desempleo por debajo del 10%, pero que tenemos que consolidarlo. Y para consolidarlo, lo que tenemos que hacer es seguir colaborando de una forma leal entre las instituciones y el sector privado para conseguir ese objetivo. Todavía hay muchas personas que en Lanbide se encuentran inscritas para conseguir un empleo y tenemos que ser capaces de dar esas oportunidades desde la formación, desde la orientación y también con la colaboración interinstitucional y con las empresas para poder darles esas oportunidades que les permitan llevar adelante un proyecto de vida. Con lo cual, yo estoy satisfecha y me emplazo a que el próximo año seamos capaces de seguir trabajando para poder conseguir un reto que es ambicioso, pero que entre todos lo vamos a conseguir. Mila esker.